vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la ley de Ohm. La ley de Ohm lo podemos encontrar en varios campos, que sería la electricidad y la electrónica. La ley de Ohm es un principio básico que nos ayuda a entender los circuitos más básicos que existen. Este trabajo de investigación fue realizada por mis compañeros Eduardo Andrés Licapapoma, Sergio Rosales Flores, Corinti Choque Torres y mi persona, Branco Víctor Payano, ATOC. Bueno, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es una regla que nos ayuda a entender cómo funciona la electricidad en un circuito. Fue creada en 1827 por el físico matemático George Simon Ohm y nos dice que el voltaje, la corriente y la resistencia están relacionadas entre sí. Es como una receta para la electricidad. Miren el circuito de la imagen. La pila nos proporciona energía. El cable lleva la electricidad a la bombilla y se enciende. La resistencia regula el paso de la corriente gracias a la ley de Ohm. Podemos calcular cómo hacer que todo funcione correctamente en la electricidad, para lo cual vamos a explicarlo de manera más detallada en la siguiente diapositiva. Para entender mejor la imagen, la electricidad es como el agua en una manguera y el grifo representa la batería o fuente de energía. Nosotros en la manguera lo vamos a ver como el cable por donde fluye la corriente. La resistencia sería el acople reducido que está en la punta de la manguera. Al momento que ésta se encuentra apretada y reducida, impedirá el flujo del agua. Si nosotros abrimos el grifo, habrá más voltaje, lo cual indica que fluirá más corriente por intermedio del conductor, que en este caso sería la manguera, y cuando pase por el acople habrá una resistencia, la cual está representada por la siguiente fórmula, que vendría a ser voltaje, que su unidad de medida es los voltios, es igual a la corriente, que su unidad de medida es amperios, por la resistencia, que en este caso vendría a ser los ohmios. De esta manera se pueden desarrollar diferentes tipos de circuitos de forma correcta. Bueno, profesora, como explicó mi compañero Branco sobre la ley de Ohm, ahora a mí me toca explicar sobre qué es la resistencia. La resistencia eléctrica es como una barrera que dificulta el paso de la electricidad a través de un material. Imagina que la electricidad es como el agua, que fluye por una manguera y bueno, si la manguera es delgada o tiene un obstáculo, el agua se encuentra con más dificultad para pasar. Lo mismo ocurre con la electricidad. Si un material ofrece mucha resistencia, la corriente eléctrica pasa con más dificultad. Bueno, y ahora, ¿en qué se mide la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica se mide en ohmios y depende del material, el grosor y la longitud del conductor. Algunos materiales como el cobre tienen poca resistencia y dejan pasar la electricidad fácilmente, mientras que otros como el plástico tienen mucha resistencia y casi no permite el paso de la corriente. Ahora vamos a explicar qué es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de electricidad que pasa a través de un material o material conductor. Es como el agua que fluye por una tubería, pero en lugar de agua lo que se mueve son electrones, y los electrones son partículas diminutas con carga eléctrica. Ahora, ¿Y ahora en qué se mide la corriente eléctrica? La corriente eléctrica y puede ser de dos tipos principales: corriente continua, que se simboliza DC, que fluye siempre en la misma dirección como la batería, y la corriente alterna, que se simboliza AC, que cambia de dirección constantemente
como la que usamos en los enchufes de casa. Cuanta más corriente fluye, más electricidad está pasando, pero para que haya corriente se necesita una fuente de energía, como una pila o un enchufe, y un camino para que los electrones se muevan, cables o materiales conductores. Buenas noches con todos. El día de hoy les voy a mostrar sobre las aplicaciones prácticas en electricidad. Como ven ahí, la pregunta dice: ¿en dónde se usa la ley de Ohm en la vida real? Ahí les dejé tres imágenes. Como pueden ver, dispositivos eléctricos. La ley de Ohm también se practica en los dispositivos eléctricos, porque ahí podemos ver con la ley de Ohm fundamental para los celulares y medir la resistencia necesaria del componente, ¿no? Como también podemos ver la regulación del voltaje, la corriente y estas fuentes de alimentación para garantizar que los dispositivos reciban el voltaje adecuado. También en los dispositivos móviles podemos ver la comprensión de componentes. Se evita la sobrecalentura y daños a los celulares y podemos medirle la resistencia apropiada para un circuito estable y no mal funcionado. En la segunda imagen podemos ver las aplicaciones de seguridad eléctrica. Es protección contra sobrecargas, ¿no? Tenemos que estar aislados de eso, tener cuidado y poner por ahí un aislamiento eléctrico. Ayuda a determinar a los materiales el aislamiento eléctrico adecuada para el descubrimiento y aislamiento de cables eléctricos. También podemos ver la prevención de incendios eléctricos. Controla la resistencia en circuitos y evita la sobrecalentura de cables y conexiones. En la tercera imagen vemos el uso de mantenimiento y diseño gráficos. Podemos ver el diagnóstico de fallas eléctricas, el diseño de sistemas de energías y la optimización de consumo energético. Gracias.